En esta ocasión vamos a hablar sobre la seguridad pública. Por lo tanto, nuestra primera pregunta es: ¿qué entienden por seguridad pública? En la mayoría de los casos relacionamos seguridad pública con policía. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que no siempre es así, ya que en ocasiones en el apartado de seguridad pública vamos a estar agregando como cuestiones de investigación policial, vamos a agregar la parte del sistema penal, las cárceles, el sistema de gobierno, etcétera. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la Constitución de México al respecto. La seguridad pública es una función a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, libertades, integridad, patrimonio de las personas, con el objeto de generar y preservar el orden público y la paz social. También la seguridad pública debe de prevenir, investigar y perseguir delitos y faltas administrativas. En el caso de México, todo esto se encuentra respaldado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que de manera general se encuentra constituido por otros conjuntos o conferencias o consejos. El mayor o el papá de los pollitos, vamos a decir, que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, representado principalmente por las instituciones ejecutivas como el presidente de la República, secretario de Gobernación, secretario de Defensa Nacional, Marina, etc. Y por lo tanto aquí se van a tomar todas las políticas públicas en materia de seguridad. Después vamos a encontrar lo que vienen siendo las conferencias nacionales. Dentro de estas conferencias nacionales encontramos la del sistema penitenciario, que se enfoca en las cualidades de las cárceles, el secretariado, o más bien la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública federal y nacional, junto con los representantes de cada entidad federativa, la Conferencia Nacional de Procuraciones de Justicia y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Todo esto pues van a estar dirigiendo y tomando decisiones en relación a cada una de sus áreas de competencia. Vamos a darnos cuenta que existen 3 comisiones permanentes, la cual es la de prevención del delito y participación ciudadana, donde el secretariado ejecutivo se encarga de generar y formular políticas públicas en razón de evitar que se estén cometiendo eventos delictivos. También tenemos el de la comisión permanente de certificación y acreditación, que prácticamente viene siendo nuestro famoso control de confianza, donde existen una serie de instrumentos para garantizar que se cuentan con servidores públicos básicamente confiables. Y la Comisión Permanente de Información, imagínate que es una gran base de datos donde se van a estar consultando tanto información pública como privada. Los consejos locales e instancias regionales, que son los que se encargan de supervisar lo que viene siendo las políticas que se toman en consideración en el Consejo Nacional y las que se bajan a cada conferencia particular, como viene siendo los acuerdos y demás elementos. Por otra parte, el Estado, si ustedes se dan cuenta, tenemos este esquema y tratamos de representarlo. Imagínate que el Estado es la parte de arriba del techo de esa estructura y cada uno de los pilares o columnas van a ser sus secretarías que tiene el Estado: la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, etc. Entonces lo que tiene que procurar el Estado es mantenerse por un tiempo indeterminado, poderse lograr a futuro, etc. Y para eso necesita que estas estructuras estén estables, ya que si en algún momento estas no son lo suficientemente fuertes, pues entonces se genera un desequilibrio y vienen los famosos problemas nacionales. Entonces, cuando hablamos de un problema nacional es cuando prácticamente la estabilidad del Estado se está comprometiendo, ya sea porque llegue una gran pandemia y el Estado no tenga una Secretaría de Salud adecuada, basta, ¿verdad?, para poder enfrentar, o que no tenga medicamentos, no tenga los elementos necesarios para diagnosticar y lo que tú gustes, pues entonces pone en una debilidad al Estado, lo cual genera problemas de seguridad nacional que deben de atenderse en ese momento. Es ahí donde vamos a darnos cuenta que uno de los azotes, al menos en el caso de México, es la seguridad pública, a pesar de lo que diga las redes de prensa, a pesar de lo que diga el gobierno y demás. Lo que vemos día a día es que realmente la parte de seguridad pública sí es un peldaño bastante débil que necesariamente se debe de reforzar.
El Estado es el único que tiene el poder institucionalizado. ¿Qué quiere decir? Porque obviamente él puede ejercer la violencia, si así lo quisiéramos ver, de manera legal. Obviamente no va a llegar y te va a golpear, sino que existen unas definitorias para acceder al uso de la fuerza de manera regular y de esa manera poder controlar a la sociedad. De hecho, el control social tiene dos vertientes, una parte informal y una parte formal. Aquí en el contexto de informal vamos a tener como por ejemplo la familia, la religión, donde son áreas que no están controladas por el Estado y te van a generar recomendaciones, te van a generar contratos, te van a generar consecuencias en ocasiones para que tú puedas normar tu conducta. Es decir, en esta casa no se puede llegar después de las 10 de la noche, no puedes llegar borracho a tu lugar de trabajo, la religión dice que no robarás ni matarás, etcétera, y de esa manera vas conduciéndote por el buen camino. Por otra parte, lo que viene siendo el control social formal es aquel que está a cargo del Estado y por lo tanto aquí vamos a darnos cuenta que podemos tener un área reactiva y un área preventiva. En la preventiva pues tratamos de evitar que se generen algunos eventos delictivos, como por ejemplo los operativos de alcoholímetro. Es decir, detenemos a una persona para que la inspeccionemos y veamos si no tiene un grado de intoxicación alcohólica que pueda ponerse en peligro a ella misma o a otras personas. Y ya en la parte reactiva es porque yo ya tengo identificado a un sujeto y entonces voy a detenerlo, voy a capturarlo para que se haga responsable de los elementos que generó y por lo tanto la manera en la cual corrompió a la sociedad. Es importante tener en consideración estas dos definiciones, orden público y paz pública, lo cual vienen dentro del artículo 21 de la Constitución. El orden público es la condición elemental para el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales. Prácticamente yo lo que digo aquí es que es una utopía. ¿Por qué? Porque en cada momento se va a estar corrompiendo este orden público, porque surge una manifestación, porque ya robaron a alguien, porque ya mataron a alguien, ya se pasaron un semáforo, lo que tú gustes. Entonces este orden público se corrompe y se corrompe de manera continua. Sin embargo, es la finalidad del Estado que pueda resolverlo a la brevedad posible y evitar que estemos cayendo otra vez en problemas y problemas. Y por parte de la paz pública va a ser ese sentimiento subjetivo que tiene el colectivo. Es decir, tú qué tan seguro te sientes en tu ciudad, qué tan seguro te sientes en tu colonia, qué tan seguro te sientes yendo en el transporte público. Si obviamente, si tú dices, sabes que mi policía siempre está conmigo, mi policía me respeta, mi policía cualquier situación viene a la brevedad, pues seguramente ese sentimiento va a ser positivo y te vas a encontrar en la paz pública. Sin embargo, si tienes desconfianza, si te sientes inseguro, si no confías en tu policía, si te da miedo subirte al transporte público, pues obviamente este elemento de la paz pública no se está alcanzando. Unos elementos de interés u objetivos particulares de la seguridad pública es de dotar de protección a la sociedad, salvaguardar los ejercicios y el disfrute de los derechos fundamentales, ejercer el control social por medios preventivos y reactivos, garantizar el orden y la paz pública, administrar la seguridad penitenciaria y el fortalecimiento de la reinserción social. De hecho, lo que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo número 6, nos habla sobre las distintas instituciones de seguridad pública, las cuales deben de ser de carácter civil, disciplinado y profesional, y por lo tanto nos estipula que existen una serie de principios que se deben de estar alcanzando. El principio de legalidad, que prácticamente todo lo que haga las secretarías de seguridad pública deben de tener un respaldo legal, ya sea un artículo de la Constitución, una ley subsecuente, un ordenamiento interno, etc. El principio de objetividad, que prácticamente los policías deben de estar actuando de manera imparcial y privilegiando siempre a la sociedad. El principio de profesionalismo, que prácticamente el servidor público debe de estarse formando continuamente para que de esa manera se denote su actualización constante. El principio de eficiencia, pues prácticamente es resolver lo que tengas o lo que se te esté presentando con los recursos que ya tienes. Prácticamente es, pues si nada más tienes una pistolita o una macanita, pues con eso vas y detienes al narco, ¿no? Es ser eficiente con lo poquito o lo mucho que pueda tener cada instancia.
El principio de honradez, pues prácticamente conducirse con rectitud, apegándose a la normativa adecuada y obviamente no generando abusos a la sociedad. Y el respeto a los derechos humanos, que prácticamente siempre es privilegiar a cualquier persona, se hace víctima o se hace delincuente, tener anteposición los derechos humanos para no generar alguna alteración de los mismos. Y finalmente, lo que es la imagen social de la seguridad pública. En ocasiones lo manejan como una política dentro de la seguridad pública, que es que también se ve el cuerpo de seguridad pública ante los ojos de la sociedad, para que de esa manera la sociedad diga, ¿sabes qué? Mi policía, yo sí puedo confiar en él, voy y legitimo su actuación, voy y lo apoyo, voy y detengo al delincuente porque sé que él también va a estar ahí para respaldarme. Y para que esto se pueda generar, pues necesitamos estar cumpliendo con la relación adecuada con el ciudadano, actuar y llevar a cabo las funciones de una manera adecuada, tener una calidad de servicio excepcional, obviamente una profesionalización donde se note que sí me estoy capacitando y garantizar siempre la seguridad de los demás. Ya para concluir, les dejo estas imágenes. Imagínate que vienes a turistear aquí a mi ciudad, donde yo vivo, y observas estos elementos, ¿no? Dicen, nos están matando, cuidado, y te dejan ahí la narcomanta. Pues simplemente, ¿cuál pudiera ser tu sentimiento de subjetividad para ese tipo de acontecimientos? Déjanos tu comentario y muchísimas gracias y hasta la próxima.